Ahora estamos aquí con bigote para que los ridículos sigan haciendo observaciones estéticas. Y no voy a denunciar el motivo de los bigotes, pero tiene que ver con una actuación que voy a hacer yo mismo. Y voy a representar dos personajes, uno con bigote y otro sin bigote, pero no voy a decir cuál es el contenido de esa actuación. Por lo pronto yo quería era hacer un pequeño ejercicio muy rápido, ¿no?, de resumen, que es lo que no le gusta a los filósofos. Kant descubre el yo, descubre que yo como sujeto influyo en aquello que estoy observando, fundamentalmente. O sea, esa es la esencia. Por supuesto que él se explaya en justificar ese descubrimiento en filosofía, porque no es que él lo descubre en la escuela filosófica occidental, lo expone, lo explica y lo inscribe en la escuela filosófica occidental. Más nada. Eso es Kant. Eso tiene implicaciones y él se dedica a explicarlas. Tiene implicaciones importantísimas. Y entonces para explicarlo utiliza el noumeno, el fenómeno, descubre la palabra, que luego va a implicar muchas cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el libro es grueso y por eso se puede decir mucho más, pero la esencia de Kant es esa. La esencia de Heidegger, a pesar de su gran libro grueso, El ser y la nada, es esencialmente que él descubre que para ser debe haber movimiento. Lo descubre y lo demuestra en el plano de la academia occidental, porque es algo que si uno lo piensa un poco, sabe que lo ha descubierto, lo ha nombrado y lo han asumido sabedores o sabios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se sabe, incluso puede uno deducir, que no puede haber habido jamás cultura si estos descubrimientos hubieran sucedido cuando estos hombres los descubren, cuando estos hombres los hacen en la academia. O sea, no tiene sentido. Pero ellos lo hacen en la academia y es así de resumido y de simple. Sartre, ¿qué descubre? Nada. Él no descubre nada. Y como no descubre nada, escribe El ser y la nada, para tratar de justificarse como alguien que no descubre nada. ¿Qué descubre Camus? Bueno, lo mismo de Kierkegaard, el sinsentido de la vida. El hecho de que la vida no tiene sentido. Es el hombre en el encuentro con la industria y con el mundo, y se da cuenta de que cuando se le quitan un montón de actividades propias del ser rural que venía haciendo hasta entonces casi cualquier persona, hombre y mujer, que veníamos siendo, la vida carece de sentido, porque la vida era, de hecho, ese esfuerzo cotidiano, ese rito. Eso es, resumido, existencialismo. Resuelto, dos pasos, pam, pam, listo. A los filósofos no les gusta hablar con un fenomenólogo por eso. Nietzsche, el gran ignorante, pero con mucho talento, con mucho estilo, todo un poeta en la composición. Entonces eso le permitió hacer poesía siendo profundamente ignorante. Él se pasa toda la vida metiéndose con Sócrates y con el occidente y la cosa, y nunca llegó a darse cuenta de que su problema era como el que podemos tener todos con el positivismo, con Augusto Comte y todas estas personas que proclaman el positivismo, quienes a su vez tienen muchos motivos para haber hecho tal cosa, porque cada sujeto en su contexto ha tenido que postular determinados, descubrir, postular, promover, establecer determinados estatutos porque ha sido necesario. Cuando Augusto Comte dice solo se puede creer en lo demostrable, no es que lo demostrable lo descubre él, pero él establece un dogma, un nivel de ley pública y moral, según el cual no se puede creer en lo no demostrable. Sin embargo, él no se da cuenta que la cultura, todo lo que somos, es un 80% de no demostrable. Nuestros ritos, nuestras relaciones afectivas, la literatura, el arte, el lenguaje no es demostrable. El origen del lenguaje no es demostrable, es una convención. Y él no se da cuenta de eso. Entonces Nietzsche, por necio y por adolescente, y porque tenía un problema mental, nunca se da cuenta de que su lucha no es contra Sócrates. Sócrates no hizo más que lo inevitable en su tiempo.
también otro sujeto que en su tiempo hizo lo inevitable. Y el Platón también hizo algo que era inevitable en su época. O sea, que había que hacerlo. ¿Qué hace Platón? Tiene que establecer ideales en función de los cuales hay que movilizarse. ¿Por qué? Porque en su época es muy simple. En su época una cultura más fuerte estaba avasallándolos, que era la romana, porque eran más fuertes, más aguerridos, vivían en la periferia y eso estaba ya asediando. Y no solamente eso, sino que venían de una historia con los egipcios y con una serie de cosas, y ellos eran una clase media débil. Entonces es completamente comprensible que ellos hayan establecido que debemos ser probos en un sentido muy preciso que él va definiendo. No es en un sentido de un deber ser, que vamos a ser buenos y bellos. No, él va definiendo por qué eso. Y va además sentando bases de un proyecto de ciudad, va a definir qué es la belleza y la va a definir de manera compleja, magistralmente. Entonces Sócrates se va a poner de manera contradictoria en contra de eso y no se llega a dar cuenta de que su problema es con el positivismo, que tendía a reprimir sus emociones. Y nunca se llegó a dar cuenta de eso. Pero el gran descubrimiento que sí hace Nietzsche así, en dos platos, pam, 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 listo, en dos platos. El gran descubrimiento que hace Nietzsche es la propiedad de expansión de la cultura occidental. Y el hecho de que eso es hermoso en sí mismo, de que eso es inevitable, de que toda cultura que no se expande entra en decadencia. Ese es el descubrimiento de Nietzsche y listo. Y ya, todas las otras muchas observaciones se van a basar en el vitalismo, en la propuesta de vitalismo que parte de comprender y de asumir eso. O sea, parte de comprender, de asumir que a final de cuentas somos hiperbóreos y occidentales y por lo tanto nuestra identidad, si somos honestos, va a implicar que queremos siempre avasallar a otros. Más nada, descubrimiento de Nietzsche en dos platos. Lo mismo se puede hacer con casi cualquiera, ¿no? Solo que, bueno, yo tampoco es que trabajo todos los autores, pero en todos los casos tenemos que saber que básicamente, si de verdad fueron filósofos y no habladores de huevonada como Jean Derrida, que no descubre nada, entonces tenemos que saber que, amigo Quispe, la nada es un juego masturbatorio. La realidad y el lenguaje parten de cuando hay algo. El pretender discutir sobre la nada o sobre la verdad es un oxímoron, es un juego oxímoron, o oxímoron, prefiero yo acentuarlo, es un juego masturbatorio, un onanismo. Que si la nada o la nada, o según este autor, eso no sirve para nada. La nada es un término que sirve, que es simplemente una palabra con la cual vamos a designar a aquel que no tiene nada que decir. Eso es la nada, el no tener nada que decir, o sea, así. Y ese no soy yo. Yo sí tengo mucho que decir porque es una técnica y además nací con una facultad de decir, así que no puedo esperar, y me disculpan que le estoy haciendo publicidad a la Victorinos, que ojalá me paguen algo. La nada es simplemente lo contrario del todo y con lo cual se establece una lógica según la cual vas a transmitir algún contenido en algún momento. Entonces la nada, querido amigo Quispe, no es nada que se deba polemizar, salvo que queramos perder nuestro tiempo un buen rato conversando sobre cosas totalmente irrelevantes. En la fenomenología, la nada no es que no existe, la nada es irrelevante. En la fenomenología se habla de aquello que tiene relevancia, de aquello. Por eso durante el siglo XX aparecen una gran cantidad de autores que no podemos resumir tan fácilmente porque van a decir muchas más cosas. Foucault, Hannah Arendt, por ejemplo, alguien que quiso retomar la discusión sobre el ser, pero no se va a estar metiendo con la nada porque no es tonto, sabe que estaría condenado a una profunda intrascendencia, es el señor Heidegger, que producto de una gran inteligencia y sentido de oportunidad, habilidad, dice
descubre para la filosofía que el ser debe moverse. Si no, no es ser y punto. ¿No? Ser y tiempo. Para que el tiempo transcurra, el ser debe moverse y luego va a pensar. Ese es su gran descubrimiento. O sea, él va de alguna manera a rebatir a Descartes. ¿Qué dice Descartes? Debemos pensar con un método, y para pensar con un método no podemos concederle ninguna importancia a nada que no sea la duda, puesto que la duda es lo único que no puedo negar nunca. Es decir, cuando dudamos estamos pensando, de manera que nuestro pensamiento es lo único que no podemos negar. Todo lo demás, en el momento de Descartes como sujeto, descubre que no, que se puede discutir. O sea, es posible que no sea. O sea, Descartes se agarra de aquello que por su experiencia él dice, sí, definitivamente. Cuando dudo estoy pensando, entonces lo único de lo que no puedo dudar es del pensamiento. Pero del resto puedo dudar de los sentimientos, sí, pueden ser falsos, pueden estar preñados de cualquier pasión humana, puedes haber tomado alguna cosa que te afectó la percepción, alguna sustancia, te pueden haber engañado, incluso cuando vas a hacer experimentaciones, estos pueden salir mal por algún error humano, pero en cambio el pensamiento no. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un resumen de toda la filosofía. Ahí se le pueden incluir pequeñas partes. Briceño Guerrero, el maestro, hizo un resumen de la historia de la filosofía en 20 páginas. Y la gente lo acusó de ser un personaje muy elemental. Imagínate tú, pero nadie ha entendido bien el laberinto de los 3 minotauros. O sea que cuando un genio dice las cosas en pocas palabras no va a ser entendido ni apreciado. La gente quiere escuchar cosas complejas. Que no digan nada. Si no dicen nada no importa, pero que sean complejas, porque así tengo algo que aplaudir, así sé que algo me está... así sé que me están diciendo algo que no sé. No importa que no sea nada. Ese es otro de los grandes complejos que tenemos. Entonces ahí tienen en 2 platos toda la historia de la filosofía, y por eso yo dedico mis videos no a hablar de temas recurrentes, polémicas, conocidas de la filosofía, sino que me dedico a hablar de lo que hay que resolver, el problema que hay actualmente en la política con las emociones de una posmodernidad disfrazada y una modernidad detrás, produciendo distracciones para poder mantenerse. Necesitamos hablar de esas cosas como Foucault, como Hannah Arendt, como Baudrillard, como toda la escuela de Frankfurt, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Althusser, Adorno, que es uno de los más tristes porque realmente agarra las polémicas más pobres y casi cae en ese error. Es decir, no era buen fenomenólogo, era sumamente pobre, en mi opinión, las polémicas que él tomaba. Y todos los místicos, también interesantísimos, Carlos Castaneda, Lobsang Rampa, Osman Dino, Osho. El siglo XX es extraordinario, porque la gente se va a dedicar a tratar de resolver cosas que vivimos, problemas humanos, emocionales, políticos, lógicos, la misma física cuántica, el relativismo, la teoría del caos, el principio de incertidumbre. Es riquísimo todo eso como para... Esa es mi opinión, amigo, con todo respeto, amigo Quispe, esa es mi opinión para estar hablando que si la nada, según determinados autores, esa es mi opinión, ¿no? Bueno, me faltaron resumir algunos, como Heidegger, como Hegel, pero eso ya lo hemos hablado en otros videos.